Dios le bendiga, hermanos. En esta mañana vamos de nuevo a nuestro estudio. Hoy vamos a hablar sobre la historia del Antiguo Testamento. Esta historia nos trae grandes enseñanzas, grandes sabidurías para nosotros que buscamos la sabiduría de Dios. En ella encontramos consejos, encontramos hechos reales que sucedió a un pueblo escogido de Dios. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que el Dios de Israel en la época pasada es el mismo Dios de hoy. Israel fue escogido un pueblo para el servicio y adoración a Dios. Ellos no, de acuerdo a la historia, ellos no pudieron obedecer ese pacto, ese mandamiento. Pero Cristo formó otro pueblo, el pueblo redimido. Y esta enseñanza del Antiguo Testamento nos ayuda a entender lo que Dios quiere enseñarnos, porque Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Bueno, en el estudio que vamos a mirar ahora está basado en el libro de los Reyes. Que solamente había un reino, pero aquí en esta época se divide dos reinos. El Reino Unido se divide. En 1948, en un discurso ante la Cámara de los Comunes, Winston Churchill declaró: a aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirlas. La narración histórica del Antiguo Testamento hace mucho más que simple contarnos una historia de Israel. La historia es realmente acerca de Dios y cómo trató con la humanidad y con mayor frecuencia su pueblo elegido. Aprendemos lo que Dios espera de nosotros al observar los errores, esos errores. La decisión impía puede tener consecuencias terribles. Esta lección se enfoca a Roboam, quien siguió a Salomón como rey de Israel, pero cuyas decisiones llevaron a la división del reino. Sus malas decisiones se tornaron a pesar de la promesa de Dios le había dado a David, una promesa que tenía como base una vida piadosa. Lamentablemente, muy pocos reyes del pueblo de Dios vivieron piadosamente. La clave para experimentar las promesas de la Biblia es tener un corazón comprometido con Dios. Amén. Un corazón comprometido con Dios. Aleluya. Todo esto encontramos en el libro de los Reyes, capítulo 12, capítulo 17, capítulo 12 y capítulo 17. Al principio de su reinado,
Las acciones de Salomón parecían indicar que seguiría los mandamientos de Dios. Incluso oró por sabiduría para gobernar al pueblo, pero su humilde dependencia de Dios duró poco. Su hambre de gratificaciones sensuales los llevó a tener un harem de 700 esposas y 300 concubinas, que lo condujeron a la idolatría. Esto lo encontramos en 1 de Reyes 11, 1 al 6. Tenga en cuenta que cada concubina era una esclava que una familia tomaba para que tuviera hijos. Además, Salomón construyó su vasto reino sobre la espalda de las tribus del norte de Israel, las que inicialmente se alinearon con Saúl. 1 de Reyes 11, 26 al 40. Salomón nombró un líder fuerte del norte llamado Jeroboam para dirigir la coalición de sirvientes contratados a las tribus del norte. Eventualmente Jeroboam se rebeló contra Salomón y huyó a Egipto. En el camino, un profeta llamado Ahías profetizó la disolución del reino entre las tribus del norte y Judá. El pecado de Salomón sería castigado. La mayoría de las personas ocasionalmente buscan consejo. Puede tratarse de relaciones familiares o decisiones profesionales o qué hacer respecto a una decisión personal, particularmente desconcertante. Cuando se nos da un consejo, elegimos seguirlos a otro. Seguirlos o no. A menudo pedimos consejo a más de una persona sobre el mismo problema. Cuando el hijo de Salomón, Roboam, se convirtió en el rey, recibió el consejo de más de un grupo de personas. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam se convirtió en rey. Jeroboam regresó para representar a la tribu del norte, pidiendo a Roboam que aligeraran las cargas que Salomón había impuesto. Roboam buscó el sabio consejo de los asesores de Salomón respecto a este trato injusto a las tribus del norte. Eso le dijeron que trataran a las tribus favorablemente. En 12:7. Sin embargo, Roboam rechazó este consejo y eligió seguir el consejo de sus asesores más jóvenes, quienes le dijeron que fueran aún más cruel que su padre. Finalmente, las tribus del norte se rebelaron. No tuvo un consejo sabio. A la luz de las malas decisiones trae malas consecuencias. Después de la decisión de Roboam de ser aún más cruel, fue el pueblo. Las tribus del norte se rebelaron y el reino se dividió. El pueblo de Dios ya antes se había rebelado contra el liderazgo. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 2 al 20. Sin embargo, aquí la división era mucho más profunda y duradera. Tenga en cuenta que en el 1 de Reyes 12, 16 al 20, las tribus del norte se identificaban como Israel, mientras que los descendientes de David se caracterizaban como hijos de Israel, que vivían en Judá. A partir de este momento, los gobernados por el linaje de David llamarían Judá, y las tribus del norte, comenzando
con el reinado de Jeroboam se llamaría Israel. Aquí establece que así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Wow. La promesa de Dios a Salomón dependía de que cumplieran con los requisitos del pacto. Salomón no hizo esto. Incluso antes de su muerte, Dios había decidido dividir el reino. Sin embargo, Dios todavía le dio a Roboam la tribu de Judá para gobernar. Y esta tribu duraría más que el reino que comenzó bajo Jeroboam. El reino del norte caería en el año 722 a.C., unos 200 años después de la división de los reinos. Esta división tendría un gran impacto sobre el resto del Antiguo Testamento. Todos tenemos la responsabilidad de liderazgo hacia otras personas. Los miembros de la familia, otros creyentes, empleados de una empresa, vecinos o más de decisiones que toma un líder tienen resultado de largo alcance. La responsabilidad del liderazgo espiritual es especialmente pesada porque el impacto del tal líder incluye el reino espiritual eterno. Los libros de los reyes ofrecen una especie de informe de clasificaciones de los reyes de Israel y de Judá, señalando así cada uno hizo el bien o el mal a los ojos de Dios, a los ojos del Señor. Ninguno de los reyes de Israel recibieron una buena calificación, y muy pocos de los reyes del reino de Judá en el sur fueron descritos como buenos. Manasés fue precedido por Ezequías, un reformador que trató de volver a la nación nuevamente al pacto y la fidelidad con Dios. El reinado de 55 años de Manasés revirtió las reformas de Ezequías, lo que lo llevó a ser considerado el peor de los reyes de Judá. Nuevamente introdujo la adoración de ídolos cananeos, incluso hasta el punto de practicar sacrificios humanos. También consultó a medios y erigió una imagen tallada de acera. Tenga en cuenta que el informe de calificaciones de los versículos que siguen, 2 de Reyes 21:2, no se basa en habilidad política o dones, sino en la falta de devoción a los mandamientos del pacto de Dios. Los pecados de Manasés fueron tan severos que trajeron juicio sobre Judá. Él ignoró o quizá asesinó a los profetas que profetizaron contra él. Fue más malvado que los cananeos antes de él y causó que Judá pecara. Al final del juicio de Judá sería irreversible. El hijo de Manasés, Amón, continuará con la maldad, pero el hijo de Amón, Josías, se convertiría en un gran reformador y retrasaría el juicio por un periodo de tiempo. Sin embargo, el juicio vendría a Judá. Los pecados de los predecesores de Josías no serían pasados por alto. Esto son historias. Y toda esta historia, hermanos, el pecado lleva consecuencias. Y el pecado, Dios trajo juicio sobre esta nación.
Así que, hermanos, usted que me escucha esta mañana, medite en esta historia. Este es libro de historia. Pero como historia, trae mucho que aprender para vivir una vida comprometida con Dios. ¿Alguna vez ha mirado al mundo a su alrededor y se ha sentido impotente para detener la manera de pecado que parece la predominante? Después de todo, ¿cómo puede una persona o un pequeño grupo de personas marcar una diferencia ante tanta necesidad? Cuando Josías llegó al poder, estaba entrando en una sociedad degradada. Cuando Josías degradada por el pecado y que había heredado de sus predecesores, el rey Josías demostró como un hombre dedicado a Dios puede cambiar el curso de su nación. Su informe de calificaciones no tenía comparación y declaraba que anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse de derecha ni a izquierda. En el 2 de Reyes 22:2 es igualmente notable que Elías, el sacerdote, encontró el libro de la ley después de muchas décadas de abandono. Antes de este evento, Josías ya se había comprometido en su corazón de servir a Dios y guiar a la nación de Judá de regreso a Dios. Se convirtió el rey cuando tenía 8 años. Después había comenzado a buscar a Dios. Después de 4 años más, había comenzado a purgar a Judá de la idolatría. Segunda de Crónicas 34, 1 al 7. En el 18º año de su reinado se encontró el libro de la ley. Es trágico que el rey de Judá se haya sorprendido cuando se leyeron las enseñanzas de la ley. Segunda de Reyes 22:13. Claramente Josías no sabía lo que enseñaba la ley de Judá. Se había corrompido de tal manera que prácticamente nadie conocía la ley. Felizmente, Josías respondió con el deseo de vivir según los requisitos de Dios, así como guiar al pueblo en un avivamiento de la vida del pacto. El capítulo 23 describe los pasos que Josías dio para librar a la nación de la idolatría. Después de que Josías instruyó sus reformas para establecer la adoración adecuada a Dios, también restituyó la Pascua. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Sin embargo, esta declaración es seguida directamente por un recordatorio de hecho que Dios había pronunciado juicio sobre Judá a causa de Manasés. Los libros de los reyes se siguieron a Josías, regresaría al mal y Dios finalmente traería juicio. En el año 586 a.C.,
Con la caída de Judá ante los babilonios, si bien el favor de Josías por el cambio tuvo su base en un compromiso interno con Dios, su reforma en última instancia solo podría traer un cambio externo. El avivamiento no duró porque la gente no mantuvo el cambio interno hacia la piedad. Hacia la piedad. No buscaron, no quisieron. Dios es clemente y misericordioso, y también es santo. Prometió a su pueblo paz y prosperidad en la tierra que se le había dado. Ellos solo debían servirle. En cambio, adoraron ídolos y participaron al pecado en todo tipo. El reino del norte de Israel, formado bajo el rey Jeroboam, alrededor del año 920 a.C., esencialmente incluía a todas las tribus, excepto a Judá. La historia de este reino mantuvo marcado por la violencia, la apostasía en forma de idolatría. Encontramos un reencuentro de todas las formas en que Israel había abandonado las estipulaciones del pacto. Segunda de Reyes 17, 7 al 23. Este pasaje comienza con el recordatorio familiar de la liberación de Dios en Egipto. A pesar de que Dios le había bendecido, desde el principio Israel abrazó la costumbre de los cananeos. Construyó lugares de cultos paganos, levantó pilares sagrados para Acera y sirvió a Baal. Una frase que se repite a lo largo del tiempo antiguo, del Antiguo Testamento. Adoraban en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Una triste declaración de la amplitud y la profundidad de la idolatría. El gran pecado de Jeroboam fue establecimiento del centro de adoración de los becerros de oro de Dan y Betel. Estas ciudades representaban la extensión más al norte y al sur del reino de Israel. Además, todo esto, el reino de Israel practicó adivinación a través de medios. Todo esto hizo Israel porque se apartó del pueblo de Dios, se apartó de Dios. No quisieron. No quisieron. El tiempo que vivimos hoy es semejante a esta historia. Y Dios va a traer juicio también. Dios va a traer juicio también. Porque el pueblo, la nación, el mundo de hoy no quieren buscar a Dios. Le es más fácil adorar a ídolos, a dioses falsos, a los dioses que miran y no ven, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tienen pie y no caminan, tienen mano y no palma, tiene boca y no habla. Pero nuestro Dios es el Dios que habla si usted le habla. Si usted le busca, lo hallará usted. Porque nuestro Dios es un Dios que nos mira, que nos ve, sabe su necesidad. Él sabe lo que le está pasando en su vida. Búsquele. No haga el oído sordo como este pueblo. Dios trajo bendición.
Y Dios lo metió en una tierra donde fluía leche y miel. Y en lugar de ser agradecido con Dios, se fueron tras dioses ajenos, dioses cananeos. Y volvieron a adorar a becerros que construyeron allá en el desierto cuando estaba ellos en el desierto y Moisés no bajaba de la montaña. Y dijeron, hagamos un Dios para que nos guíe. Estaban perdidos en su idolatría. Hoy mucha gente con este tiempo de pandemia, al no asistir a la iglesia, hermanos, también están adorando el becerro, porque ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no cantan alabanzas. Ya no hablan de Dios. Hermanos, esto no fue nuestro llamado. Nuestro llamado es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nuestro llamado y nuestro compromiso es honrarle a Dios, publicar lo que Él ha hecho en nosotros, las maravillas que Él hace. Él ha hecho muchas maravillas en nuestras vidas. Hay mucho que contar, el poder de Dios. Aunque Judá era la línea de la cual vendría el Mesías, Dios no libró al reino del castigo por su desobediencia. Algunos de sus reyes reciben unas calificaciones aprobatorias en su informe de calificación, pero no pudieron lograr que el pueblo sirviera solo a Dios. Y vino el juicio en el año 586. Este juicio fue terrible, porque los babilonios lo mataron a sus doncellas, a sus jóvenes, a sus ancianos, y lo que se libraron fueron llevados a Babilonia. Vivieron por muchos años hasta que Dios, que es misericordioso, lo volvió a traer a su pueblo. Pero perdieron muchas bendiciones. Fue destruida la ciudad. Fue derribado la casa de Dios, el Dios de Israel. Se quedó en ruina. Y los profetas habían profetizado, hablado al pueblo. Pero el pueblo y el rey, ¿qué hicieron? Mataron a sus profetas. Tanto el profeta Jeremías como el profeta Isaías hablaron acerca del juicio si no volvieran a Jehová. A menudo las personas ven a dos dioses diferentes en la Biblia. Ven al Dios del Antiguo Testamento lleno de juicio y el Dios del Nuevo Testamento lleno de gracia. Esta no es una imagen precisa de Dios. Los hijos de Israel comenzaron su desobediencia a menos de un año de haber salido de Egipto, haciendo un ídolo en forma de becerro de oro, el cual adorar. Unos 700 años después, Dios le suplicó amablemente al reino del norte que renunciaran su idolatría.
Luego, durante aproximadamente otros 150 años, le suplicó a Judá que hiciera lo mismo. Dios es lento para la ira y abunda su gracia. Pero finalmente el pecado tiene que ser castigado. Envió a su Hijo Jesús para que tomara nuestro castigo. Pero debemos aceptarlo por fe y andar con Él para beneficiarnos de su sacrificio. Eso es lo que hizo Jesús. Él vino y tomó nuestro castigo. Y el castigo de nosotros fue llevado sobre Él. Para que pudiéramos tener un beneficio de vivir una vida de bendición. Que esta semana sea una semana de reflexión. Busque su presencia. El Hijo de Dios dijo que Él vendrá por los suyos, pero que nos estuviéramos preparándonos. Y dejó parábolas, enseñanzas para nuestra preparación. Ahí en capítulo 25 de Mateo dice que había 10 vírgenes. Y ahí Él indica cómo debemos estar preparados con nuestros aceites y nuestras lámparas, esperando al esposo. Pero ¿qué pasó con la otra mitad de estas personas que estaban ahí? Le faltaba el aceite. Tenían lámpara, pero no tenían aceite. Y en lo que fueron a comprar, vino el esposo y no pudieron entrar. Que no sea nuestro caso. Que no sea nuestro caso. Sino que cuando venga el Señor, podemos entrar. Porque en su venida no va a haber anuncio. En su venida nadie va a decir nada. En su venida vendrá como ladrón la noche. Que no sabe usted cuándo llegará, pero llegará. Así será la venida de Jesús. Y solamente los preparados, los que se humillan ante Él, los que hacen compromiso de servir a Dios, los que buscan su guianza, los que piden ayuda, los que dicen a Dios, Señor, ayúdame, te necesito, Dios. Te necesito. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga y le dé fortalezas. Amén y amén.